Empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de Derecho Laboral. En la clase anterior, en la primera clase, nosotros hemos trabajado sobre el análisis del concepto de derecho laboral, en el cual nosotros hemos analizado los elementos que deben de integrar ese concepto de derecho laboral. Y mencionamos que debe de ser un conjunto de normas jurídicas. Habíamos mencionado los diversos tipos de normas. En este caso estamos hablando de una norma jurídica, ya que es coercitiva. Eh, debe de tener el elemento de ser una prestación de un servicio de trabajo. Ese trabajo debe ser un trabajo personal subordinado. Aquí tenemos trabajo personal y que sea subordinado mediante el pago de una remuneración, el pago de un salario. Y que este derecho laboral busca un equilibrio entre los factores de producción. Habíamos mencionado que los factores de producción o son, por una parte, la mano de obra del trabajador y por otra parte, el capital de los empresarios. Y también está en una búsqueda eterna de la justicia social. Eso es lo que vimos en la clase pasada. Vamos a seguir trabajando en el libro y en esta ocasión vamos a ver las características del derecho laboral. Entonces vamos a seguir trabajando con las características del derecho laboral. La primera característica, y considero que es una de las más importantes, es un derecho social. En este caso, conviene recordar que la clasificación tradicional del derecho se hace en derecho público y en derecho privado, y que se ha incorporado una rama nueva del derecho, el derecho social. Esta rama del derecho se encarga de tutelar y brindar protección a las clases sociales o grupos que se consideran vulnerables o en situación de desventaja frente a otros. Déjenme mencionarles que una división tradicional que nosotros podemos tener como los tipos de derecho es de que existe un derecho público y un derecho privado. El derecho público está relacionado a todo aquel derecho que hace funcionar al gobierno o que el gobierno tiene el mando respecto a lo que se debe de realizar en la sociedad. Por ejemplo, aquí nosotros podemos poner un ejemplo que es el derecho fiscal o el derecho administrativo. También podríamos poner aquí el derecho penal, aunque algunos autores mencionan que el derecho penal debería de ser un derecho privado. Recuerden que en cuestiones del derecho, el derecho se ha modificado durante toda su historia, dependiendo del punto de vista en el cual se aborde el derecho. Entonces, no es ahorita nuestro objetivo el poder eh, analizar el por qué el derecho penal es un derecho público o por qué algunos autores mencionan que es un derecho privado. Bueno, entre otros ejemplos. Y derecho privado, pues tenemos el derecho civil. Anteriormente se refería que también existía aquí el derecho laboral, el derecho mercantil, entre otras. Sin embargo, en la actualidad los autores han mencionado de que existe un tercer tipo de derecho, que es el derecho social. Este derecho social es cuando se busca la justicia social, cuando se busca el proteger a los más débiles. En nuestro libro se menciona que esta rama del derecho, está hablando del derecho social, se encarga de tutelar y brindar protección a la clase social o grupos que se consideran vulnerables
o en situación de desventaja frente a otros. Entonces, aquí, en este caso, nosotros tenemos que en el derecho social tenemos el derecho laboral, ya no forma parte del derecho privado. Algunos autores también mencionaban que era un derecho público porque el Estado lo que busca es proteger a los trabajadores de algunos abusos que a través de la historia han sufrido por parte del capital o de los patrones. Entonces, se creó este derecho social que es la búsqueda de la justicia social. Dentro de esa también existe el derecho agrario. El derecho agrario también busca una justicia social. Entonces, nosotros podemos mencionar, de acuerdo a lo que se establece en el libro, que el derecho laboral forma parte del derecho social. En su libro de Juan Hernández Herrera y de Carlos Antonio Juárez Suárez, que se menciona derecho laboral y la administración de recursos humanos, menciona que el derecho social es el conjunto de normas jurídicas que establecen y desarrollan diferentes principios y procedimientos protectores en favor de las personas, grupos y sectores de la sociedad integradas por individuos socialmente débiles para lograr su convivencia con las otras clases sociales dentro de un orden jurídico. El autor Alberto Briceño Ruiz destaca y menciona, afirmamos que la norma jurídica, se refiere a este derecho social, lejos de proteger a la sociedad, cuida a un sistema establecido en un régimen capitalista que debe de tender a su mantenimiento. Vean lo que nos habla este autor, Alberto Briceño Ruiz, que nos menciona que este derecho social, en vez de cuidar los intereses de la sociedad, en realidad está buscando el proteger los intereses de un sistema económico. En este caso, el sistema capitalista. Si no existen trabajadores, no pueden existir patrones. ¿Sí? Entonces, al proteger este sistema económico, el derecho social, no, en realidad no está buscando el proteger a la sociedad, sino el proteger un sistema económico. Eso es lo que menciona el autor Alberto Briceño Ruiz, en el cual yo comparto totalmente su punto de vista. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. En este caso, nos menciona que es un derecho social porque el derecho del trabajo busca proteger a los vulnerables trabajadores. Si nos fijamos en la historia, que la vamos a ver más adelante, el sistema, los patrones, en este caso, en esta relación laboral, han cometido demasiados abusos en contra de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, los campesinos, los obreros, se unieron para poder realizar la Revolución Mexicana. Y gracias a la Revolución Mexicana se creó este derecho laboral que buscaba proteger a los campesinos por una parte y por otra parte a los obreros. Y por ello es que forma parte de un derecho social. Más adelante nosotros tenemos que otro de los elementos, aquí de las características del derecho laboral, otra de las características del derecho laboral es que está en constante expansión. Es decir, el trabajo es una actividad en constante cambio. Esta característica no es de que sea en constante expansión, no considero que se esté expandiendo el derecho laboral, sino simplemente se está adaptando a las circunstancias de cada una de las épocas. En el día de hoy nosotros podemos encontrar que existen ya diversos tipos de tecnología
o también tecnología de la información, que han cambiado automáticamente las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador. Esos cambios tecnológicos, esos cambios sociales, esos cambios ambientales, en la actualidad, lo que estamos viviendo el día de hoy, existe la pandemia del COVID-19, todo está suspendido, muchas de las actividades están suspendidas y esas relaciones laborales que existen en la actualidad deben de estar acordes a la nueva realidad. Por eso aquí nos menciona que está en constante expansión. Y yo no comparto que sea expansión, más bien en constante adaptación, que puede crecer o puede disminuir el tamaño de este sistema jurídico laboral. ¿Sí? Ya que el trabajo es una actividad de constante cambio. Vean, en este momento yo estoy impartiendo clases de manera digital cuando deberíamos de estar frente a frente. Entonces, esta modificación, esta manera en cual las circunstancias de la vida, de la sociedad o de las relaciones laborales cambian, es por ello que es una característica del derecho laboral. Anteriormente no existía el Internet, anteriormente no existía absolutamente ningún tipo de redes sociales y, sin embargo, nosotros podemos entrar a una red social y podemos buscar trabajo. Entonces, todas esas modificaciones deben de integrarse ya a un sistema jurídico que permita proteger ahora a los trabajadores en una relación que pudiera generarse de manera virtual. Otra de las características que tenemos del derecho laboral, que se genera un mínimo de garantías. ¿Dónde está plasmado ese mínimo de garantías? Pues en la Ley Federal del Trabajo y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo vamos a analizar más adelante porque este es el objetivo de esta asignatura. Después, nos dice que es irrenunciable. Por ser garantías mínimas, las que otorga la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, ningún trabajador puede renunciar por voluntad propia ni ser obligado a renunciar a esas garantías. En otras palabras, si un trabajador renuncia voluntaria o tácitamente a sus derechos mínimos, hablamos de derechos del trabajo, se considera que tal declaración no es válida. Entonces, otra de las características que nosotros tenemos relacionados al derecho laboral es que son derechos irrenunciables, en el cual, aunque el trabajador diga yo no quiero tener vacaciones, si la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador tiene derecho a gozar de vacaciones, ese derecho es irrenunciable. No pueden decidir si pueden o no tomar esas vacaciones. En ocasiones, por cuestiones de trabajo, uno no toma sus vacaciones, ¿sí? Porque pues se cree tal vez indispensable en la empresa y sin embargo, uno de los principios que se establece o de las características que tiene el derecho laboral es que los derechos que se han generado, tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, no pueden ser modificables, no pueden ser negociables y por lo tanto no pueden ser renunciables. Más adelante tenemos que en palabra de José Dávalos, el derecho del trabajo es reivindicatorio porque busca restituir a la clase trabajadora en el goce de sus derechos, clase que ha sido tradicionalmente explotada en el sistema capitalista. ¿Se acuerdan lo que habíamos mencionado hace rato? Que nosotros mencionábamos que el, el sistema capitalista, en este caso los patrones, han abusado de los trabajadores, de los obreros, de los campesinos, pues el derecho del trabajo busca una reivindicación o buscar el beneficio que realmente debería de tener el trabajador en el
en la prestación de su servicio de trabajo. Bien, ahora vamos a analizar los principios que rigen el derecho laboral. Y nos menciona, las instituciones y las normas del derecho laboral están sujetas a principios que determinan su orientación. Los principales son el trabajo como un derecho y un deber, la libertad, la igualdad y la estabilidad en el empleo, la aplicación de la norma más favorable y la suplencia de la queja. Esos son los principios que rigen el derecho laboral. Sin embargo, también dependiendo del autor puede abordar otros tipos de principios que pueden también formar parte de este derecho del trabajo, derecho laboral, como es el principio de equidad, el de justicia social, el trabajo es un deber y un derecho social, el trabajo es una fuente de dignidad humana, la libertad de trabajo es la base y el presupuesto del derecho del trabajo, la igualdad nutre al derecho del trabajo y el principio de la responsabilidad empresarial. Esos principios lo marcan otros autores, pero vamos a ir analizando poco a poco cada uno de ellos. El trabajo como derecho y deber. Nos menciona, este principio está reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El mismo principio es retomado en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual dice, el trabajo es un derecho y un deber social. Vámonos al artículo 123 de la Constitución. Déjenme buscar aquí 122, porque luego encontramos muchas referencias del artículo 123 por la importancia. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en donde empieza el título sexto, dicen, del trabajo y de la previsión social. Y aquí nos dice, vean, artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En esta parte, toda persona tiene derecho a trabajo digno y socialmente útil. Esto forma parte de uno de los principios que nos establece en nuestro libro de texto, en el cual aquí menciona que en el artículo 123, en este caso en el primer párrafo, se menciona que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Y después nos menciona que en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo también lo establece. Y vean que en este artículo 3 menciona, dice, el trabajo es un derecho y un deber social. Esto ya habíamos mencionado de que forma parte de otro principio. Dice, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para obtener igualdad ante la ley. Otro principio aquí lo tenemos, la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la dignidad, la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. Después nos menciona, no podrá establecerse condición que implique discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad o condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Vean que todo está hablando sobre la dignidad. No se considera discriminatoria las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar el ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento y la
formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deben de generar tanto a los trabajadores como a los patrones. Vamos a regresar a nuestro libro de texto y nos menciona que el trabajo es un derecho y un deber social, que es lo primero que nosotros leímos. El trabajo, aquí, déjenme lo señalo. El trabajo es un derecho y un deber social. Ahí está. Viene en el artículo 3 y está correlacionado con el primer párrafo del artículo 123. Posteriormente, nos menciona, en otros términos, el trabajo representa un deber porque es la forma que tiene el individuo de regresar a la sociedad parte de lo que ha recibido de ella. Por otro lado, también es un derecho que tiene el individuo porque el trabajo es la forma en la que puede obtener ingresos para subsistir. Aquí nos habla el autor sobre la relación que el trabajo es un derecho y un deber. Aquí nos menciona por una parte que es un deber, aquí lo menciona, mientras que acá nos menciona que es un derecho. Otro de los de las principios que rigen el derecho laboral es la libertad en el empleo. ¿Se acuerdan dónde vimos la libertad del empleo? En el artículo 5 constitucional. Entonces vamos al artículo 5 constitucional y este artículo 5 constitucional nos establece la libertad del comercio, la libertad del empleo, del trabajo, siempre y cuando sean lícitos. Aquí está. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial, por cualquier tribunal, inclusive hasta penal. Entonces, en nuestro libro nos menciona, la libertad en el empleo es una garantía individual y por lo tanto está consagrado en los primeros artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 5 del citado ordenamiento que a la letra dice, y es lo que acabamos de leer. Antes de seguir, garantías individuales. Anteriormente, la Constitución hablaba sobre las garantías individuales en los primeros artículos de la Constitución. En la actualidad, esas garantías individuales ya han evolucionado y actualmente hablamos de derechos humanos. Si ustedes se fijan en la Constitución, en los primeros 17 artículos, si no mal recuerdo, 19 artículos, habla de derechos humanos exclusivamente o parte de los derechos humanos. Entonces nos menciona que en el artículo 5 nos menciona a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Eso ya lo habíamos estudiado. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. De acuerdo al artículo 5, con esta parte del artículo 5, los individuos tienen libertad para elegir la industria, profesión o trabajo que les acomode con ciertas limitaciones a saber. Esta también forma parte de los principios del derecho mercantil. Cuando veamos derecho mercantil, tendríamos que regresar al artículo 5 constitucional, porque aquí también habla sobre la industria y sobre el comercio. Y nos menciona que esta actividad debe ser lícita y que una determinación judicial puede dar fin a una relación de trabajo, a esta libertad de trabajo, al igual que una resolución del gobierno gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
En el artículo 4, aquí nos menciona el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, ahonda en estos límites a la libertad de empleo, especificando en qué casos se atacan derechos de terceros y cuándo se ofenden los derechos de la sociedad. Entonces, vean ustedes que en el artículo 3, en el artículo 5 de la Constitución, nos menciona que este ejercicio de libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. La pregunta aquí es, ¿en qué momento se atacan los derechos de terceros y en qué momento se ofenden los derechos de la sociedad? Para ello nos tenemos que ir al artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo y nos menciona, no se puede impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos. Vean que nosotros ya lo habíamos visto en el artículo 5 de la Constitución. Sin embargo, en el artículo 4 lo vuelve a establecer, no se puede impedir la libertad de trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos. Después, exactamente dice lo mismo, el ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofenda los de la sociedad. Y después aquí ya nos menciona en sus dos fracciones con sus incisos en qué momento, en la fracción 1, se atacan los derechos de terceros, ¿sí? que se previene en las leyes. Y en la fracción 2, ¿en qué momento se ofenden los derechos de la sociedad? Vean que el artículo 5 de la Constitución no aclara en qué momento se está atacando los derechos de terceros y cuándo se están ofendiendo los derechos de la sociedad, y para ello nos tenemos que ir al artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se menciona que se atacan los derechos de terceros en el inciso A cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación de su empleo sin haberse resuelto el caso ante el tribunal. También cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores. En estos dos casos es cuando se atacan los derechos de terceros y cuando se ofenden los derechos de la sociedad es en el inciso A cuando se declara una huelga, ¿sí? En donde se trate de sustituir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto de motivo de la huelga, es decir, que la huelga siga, pero la empresa empieza a contratar a nuevos empleados para que hagan el trabajo de los huelguistas y entonces al fin y al cabo la empresa no tiene alguna afectación. Eso se ofenden los derechos de la sociedad. Y por último es que cuando se declara una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o sigan trabajando. ¿Sí? Aquí, por lo tanto, nosotros tenemos en qué momento se está atacando los derechos de la sociedad. Vámonos a nuestro libro para seguir trabajando en él. Y en el mismo artículo 5 de la Constitución Política establece que nadie puede ser obligado a prestar servicios sin una justa retribución, exceptuando los trabajos que se impongan como castigos por delitos cometidos o el servicio de armas en el caso del servicio militar o el servicio social. En este artículo 5 nos menciona que nadie puede ser obligado a prestar sus servicios sin una correspondiente paga, sin una justa retribución. Hay que recordar que en el artículo 20
de la Ley Federal del Trabajo nos establece en qué momento existe una relación de trabajo y aquí nos menciona que debe existir un pago de un salario. Debe de existir un pago de un salario. Y esa es la justa retribución que menciona este artículo 5 de la Constitución. Vamos a pasar al siguiente principio del derecho laboral, que es la igualdad. En este caso, en el artículo 123 de la Constitución, específicamente en la fracción 7, que señala para trato igual, debe de corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. ¿Eso en dónde lo acabamos de ver? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver en la Ley Federal de Trabajo, en el artículo 3, ¿sí? En el cual se menciona, no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre trabajadores por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Sin embargo, también en el libro nos referencia al artículo 123 constitucional en su fracción 7. Aquí hay que aclarar, vamos al artículo 123 para que lo podamos mostrar con mayor, para que ustedes puedan ver exactamente a lo que me refiero. En el artículo 123 existen dos apartados. Aquí está el apartado B, vean, y aquí está más arriba el apartado A, que vamos a analizarlo posteriormente todo este artículo, porque es de donde se genera en realidad el derecho, tanto derecho del trabajo, es el principal artículo del derecho del trabajo, el artículo 123, y también del derecho de la seguridad social en el artículo 123. Pero el artículo 123 se divide en el apartado A, que aquí yo se lo señalé, y más abajo que también les acabo de señalar, está dividido en el apartado B. Vean, ¿dónde está? Aquí está, apartado B. El apartado B se refiere a los trabajadores de los poderes de la Unión, ¿sí? Las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. El apartado B del artículo 123 constitucional regula las relaciones de trabajo de los poderes de la Unión y sus trabajadores, entre los poderes de la Unión y sus trabajadores, mientras que el apartado A del artículo 123 que estamos estudiando, se refiere a las relaciones de trabajo, vean, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de otra manera general todo contrato de trabajo. Bien, el artículo 123 de la Constitución es donde se establece las reglas, los principios de una relación de trabajo. Y existen dos apartados, el apartado A y el apartado B. Como habíamos mencionado, el apartado B regula jurídicamente las relaciones de trabajo del poder de la Unión, ¿sí? Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Judicial, con sus trabajadores. Ese es el apartado B. En el apartado A, regula la relación de trabajo de la industria privada con sus trabajadores, de las empresas que no pertenecen al gobierno, de la industria privada con sus trabajadores. Ténganlo ustedes en mente, ¿sí? Apartado A regula las relaciones de trabajo entre el patrón que es de la industria privada y el trabajador.
En el apartado B del artículo 123 constitucional, regula las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Tómelo esto mucho en cuenta porque esto es muy importante. Entonces, vean que aquí nos dice que veamos el artículo 123 constitucional específicamente en la fracción 7. ¿Pero de qué apartado? ¿Apartado A o apartado B? Yo considero que debe ser en el apartado A. Vamos al artículo 123, apartado A, y en la fracción 7. Dice, para todo trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. ¿Sí? Y es lo que nos establece el principio de igualdad. Igualdad, vean, para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Y la Ley Federal del Trabajo en el artículo 3, en el segundo párrafo, nos establece que no pueden establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores, que forma parte de lo del salario, por motivo de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Vamos al libro en el cual estamos estudiando y nos dice, conforme el citado precepto, los artículos 5, fracción 11, 56 y 86 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dicen estos artículos para tener mayor herramientas respecto a el principio de igualdad. Vamos a al artículo 5, fracción 11. Vamos al artículo 5. Aquí está, nos dice, las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producen efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal, la estipulación que establezca. Y 11, dice, un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad. En este artículo 5, fracción 11, nos establece, también forma parte de dónde proviene el principio de igualdad. ¿Sí? En que el salario debe ser igual para un trabajo igual. También nos menciona que analicemos el artículo 56. Déjenme buscar el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo y aquí nos dice, las condiciones de trabajo basadas en el principio de, otra vez, igualdad, vean que estamos analizando el principio de igualdad, dice sustantiva entre mujeres, hombres, en ningún caso podrá ser inferiores a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que pueda establecerse diferencia y o exclusiones por motivo de origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidad familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Ahí está. Otro artículo que nos establece el principio de igualdad. También nos menciona que en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo se establece el principio de igualdad. Y aquí está, vean, al trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condición de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual. Ahí está.
Ahí está lo que nos menciona este autor respecto al principio de igualdad. Y nos menciona, al hablar de igualdad como principio rector del derecho, se considera la ausencia de distinción, privilegios, especies o trato diferente en circunstancias similares. Es decir, no puede haber distinción en trabajos similares por consideración de sexo, edad, raza, credo, religión, etcétera. Eso es lo que hemos manejado en todos los artículos que hemos leído hasta este momento. Vamos al siguiente principio del derecho laboral, que es estabilidad en el empleo. En este caso nos menciona, este principio tiene por finalidad proteger a los trabajadores en el empleo a fin de que tengan, en tanto la necesiten y así lo deseen, una permanencia más o menos duradera en el empleo. Fíjense que este principio, como más adelante vamos a ver los tipos de contratos laborales que existen, pues ya no puedo creer que este principio realmente esté vigente, porque ya existen contratos a prueba, es decir, un trabajador entra a la empresa a prueba para ver si tiene las competencias correspondientes que necesita la empresa para el trabajo que se le está contratando. Entonces, ese tipo de contrato, al igual que el de por eventos o por cuestiones temporales, eso no genera estabilidad en el empleo. Este principio pues ya no se ocupa en realidad, no creo que sea aplicable a todos los casos. Sí es aplicable cuando estamos hablando de un contrato indeterminado, pero ya es difícil poder encontrar un contrato indeterminado en el mercado. Bien, el otro principio, aplicación de la norma más favorable para el trabajador. Y nos menciona, en caso de existir varias disposiciones aplicables, siempre se aplicará la que más beneficie al trabajador. ¿Qué nos menciona? Ese es un principio de derecho laboral cuando nosotros estamos ante los tribunales y que existan diversas normas jurídicas que pudiera estar o pudiera aplicarse al caso concreto, en este caso a la litis, al pleito, se podría decir, pues se va a tomar la norma jurídica que sea más favorable al trabajador, no al patrón. Entonces, esa es una forma en la cual el derecho laboral protege a la clase más vulnerable, que en este caso es el trabajador. Vamos a ver por último en este libro lo que es la suplencia de la queja como otro principio del derecho laboral. Y nos menciona, este principio se refiere a que en materia procesal, si el trabajador comete algún error, la autoridad laboral considerará que el mismo no se cometió, es decir, subsanará el error. Cabe resaltar que este principio solo opera a favor del trabajador. Hasta ahí. El principio de la suplencia de la queja es cuando el trabajador llega ante el tribunal, mete su demanda laboral y posiblemente tenga muchos errores el escrito de la demanda. La obligación del tribunal es el subsanar todos esos errores. Por eso a ese se le llama suplencia de la queja. La queja, pues es la queja que tiene el trabajador respecto al patrón. Y entonces recibe el tribunal la demanda con los errores que tengan y el tribunal tiene la obligación de aplicar el principio de suplencia de la queja, subsanando los errores que tengan el escrito. Pero este principio solamente beneficia al trabajador. Si el patrón comete el error de meter una demanda, una contestación de la demanda,
hacia el trabajador y tiene errores, el tribunal no tiene ni la facultad, ni el deber, ni la obligación de subsanar los errores, sino los errores se van con la demanda del patrón y va a sufrir obviamente las consecuencias de esos errores en el juicio. Eso es respecto a la suplencia de la queja. Bien, también tenemos lo que otros autores mencionan, aquí se los voy a poner en otra diapositiva, otros principios generales del derecho del trabajo. Por una parte, nosotros tenemos el principio de equidad. El principio de equidad surge de la lectura y comprensión del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se refiere a que las normas emanadas de dicha legislación son creadas para obtener el equilibrio entre los trabajadores y patrones, por lo que con este artículo se busca la equidad. Nosotros ya hemos visto en artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, lo hemos trabajado, aquí está, las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de producción. Eso otros autores lo toman como un principio general del derecho, el principio de equilibrio. Acuérdense que habíamos explicado el principio de equilibrio de los factores de producción, en el cual los factores de producción, pues por una parte es la mano de obra del obrero, del trabajador, y por otra parte es el capital de los empresarios. Es el principio de equidad. También se habla del principio de justicia social. El principio de justicia social también lo encontramos en el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, que se denota con exactitud que la legislación laboral o las estipulaciones que la conforman buscan conseguir la justicia social. Vean que aquí nos menciona sobre la justicia social de manera afanosa, lo que resulta visible de la lectura de este ordenamiento legal. Aquí nos menciona sobre la justicia social y forma parte de otro principio de acuerdo al autores Juan Hernández Herrera, Carlos Antonio Juárez Suárez en su libro de Derecho Laboral y la Administración de los Recursos Humanos. También nos establece el siguiente principio. El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es un derecho y un deber social. ¿Eso donde lo vimos? ¿Se acuerdan? Pues en el mismo artículo 3. En el artículo 3 que nosotros habíamos mencionado, el trabajo es un derecho y un deber social. Forma parte de los principios que, de acuerdo a esos autores, son del derecho del trabajo. Otro principio es el de el trabajo es una fuente de dignidad humana. El trabajo es una fuente de dignidad humana. Eso se establece en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos menciona que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode siendo lícitos. Esa es la libertad de trabajo que se tiene en este principio. No, perdón, les mencioné el siguiente principio. Este principio que les acabo de leer es el principio de la libertad de trabajo.
Entonces, vuelvo a corregir. El principio de libertad de trabajo se estipula en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual ya lo habíamos analizado, dice no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que la acomode siendo lícitos. El ejercicio de estos derechos solo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente. Respecto al principio anterior, el de el trabajo es una fuente de dignidad humana, lo establece en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual menciona, no es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo preste, ¿sí? Así como el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres para la igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que asegure la vida digna. Ahí está, la vida digna. Aquí nos habla, por una parte, esta dignidad y debe de asegurar la vida digna. Entonces, ese forma parte de otro principio del derecho del trabajo, derecho del trabajo. Otro de los principios es la igualdad nutre al derecho del trabajo. En este caso nos menciona que al trabajo igual le corresponde un salario igual. ¿Dónde lo vimos eso? ¿Se acuerdan que lo vimos en el artículo? Bueno, lo hemos visto en varios artículos, pero en el artículo 56, así lo establece en este artículo, implicando con esa disposición la responsabilidad del patrón de cubrir un salario idéntico a quien realice una actividad laboral idéntica, en este artículo 56. Y estos son los principios que nos marca otro autor respecto a el derecho del trabajo. Hemos visto en esta clase las características del derecho del trabajo. Aquí nosotros lo hemos manejado. Aquí empezamos. Aquí mencionamos cuáles son las características del derecho del trabajo, del derecho laboral. Pues es un derecho social, analizamos el por qué es un derecho social, que hubo una división del derecho público y privado y se creó una tercera rama que es el derecho social, en donde se encuentra el derecho del trabajo y el derecho agrario. Se menciona que está en constante expansión y yo les mencioné de que no estoy de acuerdo que se esté expandiendo, más bien está en una constante adaptación, puede crecer, puede disminuir de acuerdo a los constantes cambios sociales en diversos tipos de factores como tecnológicos, culturales, de salud en esta ocasión. Se mencionó de que otra característica es que el derecho del trabajo es el mínimo de garantías o de beneficios o de derechos que debe tener el trabajador, que se estipula en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo. Mencionamos que otra característica es que los derechos que se han ganado en cuestiones laborales son irrenunciables, no se puede negociar un derecho. El objetivo también es reivindicar a la clase trabajadora por medio del trabajo, esto también lo estipula el artículo 123 de la Constitución, y después vimos los principios que rigen el derecho laboral. Mencionamos que el trabajo como un derecho y un deber, eso ya lo habíamos analizado tanto en el artículo 123 como en el artículo 3, 123 de la Constitución como el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, ahí se establece. También vimos la libertad del empleo, se acuerdan que ya lo habíamos analizado en el artículo 5 constitucional y también se establece en el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual nos menciona en qué momento se atacan los derechos de terceros y se ofenden los derechos de la sociedad. En respecto a la igualdad, hemos visto muchos artículos, que es el artículo 123 constitucional, el artículo 5,
de la Ley Federal del Trabajo en su fracción 11, 56 y 86 de la misma ley. La estabilidad en el empleo, que yo les mencionaba de que con los contratos que han surgido a partir de la reforma del año 2012, pues este principio yo creo que no está tan ad hoc a lo que actualmente está viviendo la realidad del derecho del trabajo. Aplicación de la norma más favorable para el trabajador, a que habíamos mencionado de que cuando existan diversas normas jurídicas que pudiera aplicarse hacia el trabajador, tal vez en una litis, en un pleito, en un juicio, se debe de aplicar aquella norma jurídica que le favorezca al trabajador. Y también hablamos de la suplencia de la queja en el caso de que cuando se meta una demanda y el trabajador al meter la demanda tenga varios errores en su escrito, pues el juzgador, el tribunal va a tener la obligación de suplir la queja, de enmendar los errores. Por otra parte, también vimos otros principios generales del derecho del trabajo que forman parte también de este estudio. Y hablamos del principio de equidad y aquí nosotros hablamos del artículo, aquí se los voy a anotar, artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí se estipuló lo que es la equidad. También respecto a la justicia social, también fue dentro del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, lo voy a copiar. Ahí es donde se estipula este principio en el que el trabajo es un deber y un derecho social, lo encontramos en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente vimos que el trabajo es una fuente de dignidad humana. Eso también viene estipulado en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. Mencionamos en 2 ocasiones la palabra dignidad que viene en este artículo. También la libertad de trabajo, acuérdense que eso lo vimos tanto en el artículo 5 constitucional, aquí se los voy a poner, artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también en el artículo 4 y 4 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se estipula en qué momento se va a limitar la libertad de trabajo. Ahí viene el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo. Y la igualdad entre los derechos del trabajo se estipula en el artículo 56. Aquí se los pongo. Artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Con esta clase que estamos ya finalizando, pues vimos las características del derecho laboral y los principios rectores del derecho del trabajo con 2 autores distintos, ¿sí? Para que ustedes tengan toda la herramienta necesaria para que ustedes sepan cuáles son los principios. Ahora, recuerden que cada autor tiene su punto de vista. Yo solamente les estoy presentando los principios generales del derecho del trabajo de manera general para que ustedes en su estudio, en su análisis, saquen sus propias conclusiones de qué realmente sí es un principio y qué realmente solamente es una idea o un idealismo en cuestiones de justicia social, en justicia del trabajo. Hasta aquí la clase del día de hoy. Les mando a todos ustedes un saludo y un abrazo, empresarios. Espero que les haya gustado esta clase. Hasta luego.